Vamos a empezar esta nueva serie de videos que consiste en aprender a programar en el lenguaje de programación de C. Lo llamemos como un mini curso básico de programación en C, no muy complicado ya que no vamos a tocar muchos aspectos complicados del lenguaje de programación C, ya que es un lenguaje bastante, digamos, pesado, suele ser bastante pesado, pero vamos a tocar algunas cuestiones importantes que necesitamos saber a la hora de programar en C. Sí, como digo, lo podemos tomar como un pequeño cursito. Los temas a tratar, o como sería como el calendario, no el calendario, sino como el programa del curso, sería más o menos esto, muy general. ¿Sí? Es como que cada una de estas partes, de estos temas que aparecen acá, sería como una unidad entera, ¿sí? En la cual cada una de estas unidades se va a subdividir como en subunidades y en mucho más temas. Entonces, cada una de estas unidades pueden tener cerca de 10, 15 videos como mucho por ahí. Entonces, esta división está muy generalizada, ¿sí? Es muy genérica. Como primero vamos a ver la introducción al programa del lenguaje de programación C, vamos a ver cómo son las estructuras de los programas, los tipos de datos que maneja C, cómo podemos tomar datos por consola, cómo podemos mostrarlos, las diferentes estructuras de control que maneja C, entre otros. Luego vamos a ir a la modularización, unas características principales del lenguaje C, ya que es un lenguaje estructurado, que ya vamos a ver en un instante, y cómo modularizar mis programas, cómo crear funciones y cómo crear procedimientos, que ya vamos a ver qué significa y ya vamos a llegar en su momento. Luego vamos a ver los tipos de datos estructurados y cadenas. Aparte de los tipos de datos primitivos que tiene C, vamos a ver los tipos de datos como vectores, matrices, y luego vamos a ver las cadenas, cómo es el manejo de cadenas en C, ya que C no incorpora como tipo de dato primitivo la cadena. Vamos a ver tipos de datos abstractos, esto de que se conoce como los TADS, tipos de datos definidos por el usuario y que no van a ser de mucha utilidad a la hora de construir software o programas bastante complejos y largos. Vamos a dar una introducción, no es un tema muy difícil lo que es la recursión, por ahí no tiene mucho que ver con el lenguaje C, sino que yo creo que trasciende a cualquier lenguaje de programación, pero vamos a ver cómo sería una recursión en C, que no es muy distinta a lo que es cualquier lenguaje de programación. Y luego vamos a ver el plato fuerte de C. Vamos a terminar el cursito con el plato fuerte de C y lo que realmente hace importante C y por qué C es C, porque es un lenguaje muy importante y por qué muchas veces suele dar dolores de cabeza a los programadores y por qué muchos dicen qué difícil que es C, que es la asignación dinámica de memoria, también llamada como los punteros, sin manejo de punteros en C. Este programa obviamente está sujeto por ahí a modificaciones, podemos incluir algún que otro tema, algún que otro no, ¿sí? Es decir, puede ir siendo dinámico a medida que vayamos haciendo los videos y tocando algunos ciertos temas. Vamos a empezar con la introducción al lenguaje de programación C. Un poco de historia eh, y de para qué se usa C. C fue creado en los años 70 por Dennis Ritchie y Brian Kernighan, como dije, en los años 70. El que está en la foto a la derecha es Dennis Ritchie, que quizá es el que más resalta de los dos. Dennis Ritchie falleció hace, bueno, relativamente poco, en el año 2011. Así que C se lo considera como uno de los, no como uno, sino como el padre prácticamente de los lenguajes de programación modernos, ya que hay muchos lenguajes de programación hoy en día que se basan en C. Por ejemplo, Java es un lenguaje directamente heredero de C. Podemos considerar Python, C Sharp, sin lugar a dudas, C Sharp y C++, que como su propio nombre indica, son herederos principales de C y como muchos otros, ¿sí? A partir de C se han creado muchos lenguajes de programación. Es un lenguaje estructurado. ¿Qué significa esto? Tenemos diferentes paradigmas de programación. Lo que en donde se enfoca C es un paradigma estructurado o modular, en el cual el programa se va a, o también secuencial, muchas veces se lo llama, pero principalmente es estructurado. Es decir, nuestro programa se va a estructurar en módulos, en partes que yo voy a ir acoplando, juntando, para ir resolviendo un problema o un software en cuestión. Diferente a lo que es, por ejemplo, la orientación de la programación orientada a objetos, que se enfoca en objetos y otras cuestiones que no vamos a tocar en este curso, sino simplemente en su momento ya vamos a ver en qué consiste esto de un lenguaje estructurado.
Es un lenguaje compilado, ¿qué significa? Tenemos varias clasificaciones dentro del lenguaje de programación. Aquellos que son interpretados, aquellos que son compilados y aquellos que son híbridos. Los lenguajes interpretados son aquellos que, bueno, si no lo saben, hagamos un rápido repaso. Existen varios niveles, ¿sí?, del lenguaje de programación. Tenemos lenguaje de bajo nivel, de mediano nivel, podríamos considerar de mediano nivel y de alto nivel. Generalmente la distinción es entre bajo y alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel son aquellos que están mucho más cerca del lenguaje máquina, que es puramente binario, y los de alto nivel son aquellos que están más cercanos a nuestro lenguaje humano, natural, generalmente con instrucciones en inglés. Entonces hay que hacer una traducción. Es como que cuando nosotros hablamos un lenguaje con otra persona, necesitamos traducir eso que nosotros hablamos al lenguaje de esa persona para que lo entienda. Entonces los lenguajes de programación, las instrucciones de los lenguajes de programación se deben traducir al lenguaje que entiende la máquina. Y esto generalmente se hace por un intérprete o por un compilador. Lo que hace un intérprete es ir traduciendo línea por línea, en tiempo de ejecución, en tiempo real, ¿sí? No me voy a meter mucho con la explicación de esto, lo pueden leer o buscar. El intérprete entonces va buscando, va traduciendo línea por línea. Y lo que hace el compilador es agarrar todo el proyecto entero, todos los archivos enteros del programa y los traduce completo, no línea por línea, ¿sí?, en tiempo de ejecución, sino que completo los traduce y lo que hace es crear el archivo binario, ¿sí?, el archivo directamente entendible por la máquina. Entonces lo que hace C es esto, es un lenguaje compilado, y los híbridos tienen una mezcla de dos. Generalmente compilan a un lenguaje intermedio y luego interpretan. En el año 1989 se crea el estándar de C. ¿Qué pasaba? Que se empezó a ver la necesidad de estandarizar C, ¿sí? Es decir, de desarrollar los softwares de tal manera que cumplan un estándar y que si yo seguía esos estándares a la hora de desarrollar software, tenía la seguridad de que ese software iba a funcionar con cualquier compilador. Un mismo lenguaje de programación puede tener varios compiladores, ¿sí? Entonces, un compilador, por ejemplo, para Windows, un compilador para Linux, otro para Mac. Entonces, yo al seguir el estándar de C me aseguraba que ese software funcionara para cualquier plataforma. Una cosa que no puse acá es que C no es multiplataforma, digamos, totalmente. Generalmente puede ser que haya código que yo desarrolle, por ejemplo, para Windows y no funcione en Linux. No es totalmente multiplataforma. Si bien existe compilador para Linux, existe compilador para Windows o para Mac, no es multiplataforma como por ejemplo podría ser Java, podría ser Python, ¿sí? Entonces, en el año 89 se crea el estándar ANSI-C, se lo conoce, del American National Standard Institute, de ahí las siglas del ANSI, el Instituto Nacional de Estándares Americano, crea el estándar ANSI-C, en el cual me dice que C, a la hora de programar C, se deben seguir ciertas reglas a la hora de programarlo, independientemente, a la hora de desarrollar software, perdón, independientemente de qué compilador use luego para traducir ese programa, ¿sí? Como dije, el estándar se crea en el año 89, de ahí nace C89. A medida del tiempo se va evolucionando el lenguaje de programación C, se lo transforma a nuevos estándares como el estándar ISO. Hoy en día el último estándar de C es el C11, es el C que se hizo en el año 2011. Así que ese es el nuevo estándar o el último estándar de C11. Lo que vamos a tratar de ver acá es un poco, vamos a usar el compilador de C11, pero vamos a tratar de guiarnos un poco del ANSI C. Hay cuestiones por ahí que han cambiado y que por ahí la podemos adaptar un poco, pero tengamos en cuenta que mucho código que nosotros desarrollemos en ANSI C, vamos a estar seguros que se va a poder ejecutar con cualquier compilador, ya que cualquier compilador se tiene que basar en el estándar de C. Y lo último que puse, que lo expliqué hace rato, es un lenguaje de alto nivel. ¿Por qué lo puse alto nivel entre comillas? Depende del punto de vista donde lo veamos. C puede ser un lenguaje de alto nivel o de mediano nivel, o algunos los pueden llegar a considerar de bajo nivel. Algo que tampoco puse en esta transparencia es que C es un lenguaje complicado, ¿sí? Su curva de aprendizaje suele ser alta, es decir, nos va a costar aprender el lenguaje C y más si nos estamos metiendo por primera vez. No se lo voy a negar, no le voy a mentir, que C es un lenguaje complicado generalmente para aquellos que por ahí se están metiendo en el lenguaje de programación.
en la programación, perdón. ¿Por qué? Porque C tiene muchas, es fuertemente tipado, significa que todos los tipos, todas las variables que nosotros declaramos, bueno, no es tan fuertemente tipado, ya que nosotros cuando declaramos una variable de un cierto tipo, no podemos cambiar esa variable con otro tipo, no podemos asignarle otro tipo, salvo algunas salvedades que ya vamos a ver en su momento. Pero C es un lenguaje muy cercano a lo que es lenguajes de bajo nivel, es decir, C maneja mucho lo que es manejo de memoria, asignación dinámica de memoria, como les dije hace rato. Se acerca mucho al, digamos, al manejo directamente de la memoria, directamente de la computadora, que es algo muy característico de lenguajes de bajo nivel. Lenguajes como por ejemplo Java, Python, C Sharp, ustedes no van a poder manejar directamente, por ejemplo, la memoria, asignar memoria, liberar un espacio de memoria, cuánto lugar tiene la memoria. Eso generalmente está reservado para lenguajes de bajo nivel. Por eso que muchas veces o muchos están en esa discusión o hay ese debate de en qué pongo C, en un alto nivel o en un bajo nivel. Lo pongo en un bajo nivel porque está muy cercano a la computadora, tiene muchas sentencias cercanas al lenguaje assembly, que es un lenguaje puramente de bajo nivel y tiene un manejo prácticamente directo con la memoria, o es de alto nivel porque tiene sentencias muy cercanas a las humanas, sentencias en inglés, puedo programar fácilmente. Entonces está como entre esos dos bandos, podríamos considerar que es un lenguaje de mediano nivel, ni tampoco de alto nivel, porque los lenguajes de alto nivel abstraen muchas cosas, es decir, nosotros hacemos muchas cosas, pero no sabemos qué está pasando por detrás, cosas que con C sí podemos saber, pero tampoco es tan bajo nivel, porque podemos llegar a entender las instrucciones fácilmente, con una fácil lectura, cosa que por ahí con el lenguaje assembly nos cuesta mucho, digamos, entender. Entonces, este fue un pantallazo general de lo que fue una introducción a C, un poco de su historia, un poco de para qué está hecho. A partir del próximo video vamos a ver ya cómo instalar el entorno de desarrollo y vamos a empezar a meter un poquito más de mano ya en el lenguaje C.